En la línea de meta de Le Markstein, a 1000 metros de altura y con la carretera todavía brillante por la lluvia, quedaban solo 3 hombres disputando el segundo puesto. Uno de ellos ha ganado 2 veces el Tour de Francia. Otro es la gran joya que el ciclismo francés lleva esperando más de 20 años. Y el tercero es un muchacho de Ensenada, Baja California, al que hace apenas o días media Europa daba por completamente acabado y hundido en esta carrera. Cruzaron la línea casi juntos, pero el que pasó primero, el que le ganó el sprint con una furia descomunal a Jonas Vingegaard y a Paul Seixas delante del mundo entero, fue Isaac del Toro. Lo que nadie te va a contar en las transmisiones oficiales es todo lo que ese muchacho tuvo que tragarse durante 4 horas de sufrimiento para llegar vivo a esos últimos 300 metros. Hoy te voy a contar la etapa 14 del Tour de Francia entera, analizando 3 cosas fundamentales que cambiaron el rumbo de la carrera. La primera, el ritmo brutal que impuso el equipo de Decathlon en el último puerto, una carnicería que redujo el pelotón a solo 15 hombres de los más de 150 que salieron por la mañana. La segunda, el peligroso ataque de Florian Lipowitz, a 11 kilómetros de la meta que obligó al Visma a quemar sus mejores naves. Y la tercera, los últimos 300 metros desde infarto. ¿Quién se movió primero? ¿Quién se quedó sin piernas? ¿Y por qué el mexicano destrozó en velocidad a un corredor que tiene 2 Tours de Francia en el bolsillo? Si te apasiona el ciclismo de esta manera, analizado al detalle y con los datos reales sobre la mesa, suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este, porque cada jornada de este tour va a ser una auténtica locura. A partir de ese momento de tensión absoluta en los Vosgos, la carrera tomó un rumbo completamente inesperado que nadie en el pelotón pudo prever, transformando un día de supervivencia en una de las mayores exhibiciones de fuerza que se recuerden en la historia reciente de la carrera. Para entender la verdadera magnitud de lo que pasó hoy en las carreteras francesas, es absolutamente obligatorio hacer una pausa, rebobinar la película y recordar cómo llegaba Isaac del Toro a esta mañana de competición. Nos encontrábamos en la etapa 14 del Tour de Francia, una jornada que presentaba un perfil engañoso y demoledor de 155 kilómetros de recorrido entre las localidades de Mulhouse y Le Markstein-Fellering. Y ojo con este detalle, porque mucha prensa internacional y muchos aficionados lo contaron mal hoy en las redes sociales y los informativos. Esto no eran los Pirineos, esto no eran los Alpes, esto eran los Vosgos. Y los Vosgos, para cualquier ciclista profesional que haya rodado por ellos, son una cosa completamente diferente y un auténtico infierno para las piernas. No son las típicas montañas alpinas con ascensiones larguísimas de 20 kilómetros donde encuentras un ritmo constante y te mueres una sola vez camino de la cima. Los Vosgos son montañas viejas, redondas, cubiertas de vegetación, con carreteras extremadamente estrechas, rugosas y técnicas que suben y bajan sin un solo metro de descanso. Allí no hay un puerto gigante, hay 5 puertos puntuables encadenados uno detrás de otro donde no tienes tiempo ni de comer ni de respirar. Es un terreno hostil donde te vas muriendo a plazos kilómetro a kilómetro, repecho a repecho. En el mapa de hoy aparecían de forma consecutiva el Gran Balón, el Col du Platzer Wassel, el Balón de Alsacia, el Col du Hunsrück y, al final de todo, el temible Col du Haag. En total, más de 3.800 metros de desnivel acumulado concentrados en una etapa muy corta y nerviosa, y para rematar una situación ya de por sí crítica, la lluvia hizo acto de presencia en varios tramos del recorrido, dejando el asfalto completamente resbaladizo y peligroso. Isaac del Toro llegaba a esta mañana de ciclismo en el peor momento posible de su primer Tour de Francia. En las jornadas anteriores, el desgaste de las 3 semanas y la altísima velocidad de la carrera le habían pasado factura. Había perdido el maillot blanco que lo acreditaba como el mejor joven de la competición, se había salido de los puestos de podio y la prensa europea llevaba una semana entera escribiendo crónicas despiadadas. Decían que el mexicano se había apagado por completo, que el debut en la carrera más importante del mundo le había pesado demasiado en las piernas y que, simplemente, se le había acabado la gasolina de forma prematura. 8 días antes de esta etapa, ese mismo muchacho de Ensenada estaba colocado en la tercera posición del Tour de Francia, haciendo soñar a todo un continente. Hoy, sin embargo, tomaba la salida en la séptima posición, con todo el mundo mirándolo de reojo, esperando el momento exacto en que se hundiera definitivamente en la clasificación general. Y en ese ambiente de duda y máxima presión, empezó a llover sobre el pelotón.
El Tour de Francia salió de Mulhouse completamente desatado, a un ritmo de locura que rozaba el cuchillo entre los dientes. Nadie en el gran grupo quería dejar marchar la fuga del día porque todos los directores deportivos sabían perfectamente lo que había hoy diseñado en el mapa tico. Sabían que en un terreno tan quebrado, una escapada con hombres de calidad podía llegar a la línea de meta y disputar la victoria. Por eso lo que se formó en las primeras rampas no fue una fuga normal y corriente, fue una auténtica manifestación de fuerza. Cerca de 30 corredores consiguieron abrir un hueco con el pelotón y no eran 30 ciclistas cualquiera que buscaban publicidad para sus patrocinadores. Ahí dentro se había metido Richard Carapaz, actual campeón olímpico y ganador de un Giro de Italia. Iba también Ben Healy, un corredor combativo que este mismo año ya ha ganado etapas y ha vestido el maillot amarillo. Iban los dos hermanos Oannesen, iba el colombiano Harold Tejada, iba Valentín Paret-Peintre, e iban metidos nada más y nada menos que Egan Bernal y Tom Pidcock, dos hombres que saben lo que es ganar el Tour de Francia y conquistar las cumbres más exigentes de los Alpes. Esta monumental fuga de 30 hombres se fue hacia arriba en el Gran Balón, el primer puerto serio del día. En ese preciso instante, bajo una cortina de agua constante, el pelotón no se estiró, se partió por completo en varias unidades. Empezaron a verse corredores descolgados por todas partes, buscando desesperadamente refugio en la cuneta mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza. El primero en coronar la cima fue Valentín Paret-Peintre, quien con los puntos obtenidos se convertía en el líder virtual de la clasificación de la montaña en ese momento de la jornada. Mientras tanto, los 30 corredores de la parte delantera comenzaron a colaborar de forma armónica y lograron abrir un hueco considerable con el grupo de los favoritos. La diferencia subió rápidamente hasta los 3 minutos de ventaja. 3 minutos en el Tour de Francia, con hombres de la entidad de Carapaz y Egan Bernal metidos en el corte, significa una cosa muy clara. Si no reaccionas rápido, la etapa se te va de las manos y puedes despedirte de cualquier opción. Fue en ese momento de máxima velocidad cuando se rompió la primera pieza del día en la vanguardia. Thymen Arensman, uno de los hombres más fuertes de la escapada y pieza clave para mover la carrera, sufrió un problema mecánico inesperado en su bicicleta. Un fallo mecánico puro y duro, sin caídas de por medio. El corredor de la estructura de Ineos tuvo que poner pie a tierra de forma inmediata, esperar a que llegara su coche de equipo, cambiar de bicicleta y salir a perseguir en solitario con el asfalto completamente mojado y frío. A pesar de sus esfuerzos y de su enorme calidad como rodador, la distancia era insalvable. Arensman no llegó nunca a reconectar con la cabeza, se fue quedando rezagado poco a poco y terminó siendo devorado por el pelotón. Así es el Tour de Francia, no siempre te ganan los rivales con las piernas, a veces te destruye una simple pieza de metal defectuosa en el momento menos oportuno. Pero mientras Arensman se hundía en la clasificación del día, en la parte de atrás del pelotón estaba comenzando a suceder algo que iba a decidir por completo el destino de la carrera, y casi nadie lo estaba mirando con la atención necesaria. Lo que estaba pasando en el grupo principal era que los equipos de los máximos favoritos al título habían tomado una decisión unánime en sus coches oficiales. Hoy no se iba a escapar nadie, hoy no se regalaba ni un solo segundo de gloria. Al llegar al Balón de Alsacia, el tercer puerto puntuable del día, el panorama cambió por completo de color. El pelotón apretó el paso de forma salvaje y esos 3 minutos de ventaja que la fuga de 30 hombres había conseguido sudar con tanto esfuerzo empezaron a caer en picada. 2 minutos y medio, 2 minutos, menos de 2 minutos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando ves que una escapada con tanta calidad no es capaz de sostener una ventaja de 2 minutos frente al gran grupo, ya sabes perfectamente lo que está ocurriendo en carrera. Alguien detrás está corriendo a una velocidad que no es humana tu humana. El desplome de la ventaja de los escapados en el balón de Alsacia no fue una casualidad ni un síntoma de debilidad de los hombres de vanguardia. Fue el resultado directo de una aceleración brutal en el grupo de los elegidos que cambió la fisonomía de la carrera para el resto de la tarde. Y para entender el impacto de este terreno, hay que recordar que los Vosgos no ofrecen ni una sola tregua, ni un solo kilómetro de transición donde los corredores puedan bajar las pulsaciones, soltar las piernas o estirar el cuerpo para recibir avituallamiento de los auxiliares.
En este rincón de Francia, en cuanto coronas una de sus cimas, te encuentras de inmediato con un descenso vertiginoso por una carretera estrechísima, repleta de curvas de herradura de 90 grados, con un asfalto botoso y, por si fuera poco, completamente resbaladizo debido a la tormenta que había descargado minutos antes. No hay espacio para la distracción, te estás jugando la vida en cada trazada y apenas terminas de sortear la última curva abajo en el valle. La carretera vuelve a mirar al cielo con pendientes que superan el 10%. Soportar este ciclo de esfuerzo extremo y concentración absoluta repetido 5 veces a lo largo del día es una auténtica trinchera psicológica que termina por demoler los cuerpos de los atletas más preparados del planeta. Los directores deportivos eran plenamente conscientes de esta realidad táctica. Por esa misma razón, ninguna de las escuadras importantes de la clasificación general quiso gastar un solo gramo de fuerza de más durante el paso por el Gran Balón o el Col du Platzer-Wassel. Todos los líderes de filas guardaban celosamente sus mejores cartas, rodando a la expectativa y esperando el mismo punto crítico del mapa, el Col du Hague, el último puerto de la jornada, la única montaña que de verdad tenía el porcentaje y la dureza necesarios para marcar diferencias reales en la meta. Y mientras toda esta tensión latente se acumulaba en el ambiente y los equipos se vigilaban de reojo con una desconfianza absoluta, donde se encontraba Isaac del Toro. El joven ciclista mexicano viajaba completamente resguardado en el corazón del grupo principal, en un silencio absoluto que rozaba el anonimato táctico. No asomó la cabeza ni una sola vez a la vanguardia del pelotón, no ensayó ningún ataque lejano para probar a sus oponentes y evitó de forma inteligente cualquier exposición innecesaria ante las cámaras de la producción internacional de televisión. Ese comportamiento frío, cerebral y sumamente disciplinado fue, de hecho, el motivo principal por el cual la prensa especializada europea llevaba una semana entera dándolo por desahuciado y cavando su fosa deportiva en las páginas de los diarios, porque la cultura inmediata del ciclismo moderno, un corredor que no realiza movimientos espectaculares frente a los reflectores es catalogado de inmediato como un ciclista que está sufriendo o que se encuentra vacío de fuerzas. Lo que todos esos analistas de escritorio ignoraban por completo es que a un corredor con la casta y el talento del Toro, cuando viaja callado y camuflado dentro de un grupo selecto, hay que mirarlo con muchísimo más miedo y respeto, no con menos. Faltaban exactamente 20 kilómetros para llegar a la base definitiva del Col du Hague, y fue justo en ese momento de transición, cuando la etapa 14 dejó de ser una carrera de eliminación por desgaste para convertirse en una batalla campal de una violencia inusitada. En cuanto a las primeras rampas de la montaña final salieron al encuentro de los corredores, el equipo de Cathlon AG La Mondiale tomó por asalto la primera posición del grupo de los favoritos. Lo que ejecutó la escuadra francesa en ese tramo no fue un simple trabajo de posicionamiento o una aceleración de cortesía para proteger a sus líderes. Lo que hicieron allí arriba fue una auténtica carnicería deportiva. Impusieron un ritmo de ascensión tan asfixiante, tan desproporcionado y tan sostenido que el grupo que integraba a los mejores ciclistas del mundo comenzó a desintegrarse por la parte trasera como si fuera papel mojado bajo una tormenta. Primero se descolgó un gregario de renombre, luego perdieron la rueda 2 jefes de filas, posteriormente se descolgaban 5 corredores de golpe incapaces de sostener el ritmo cardíaco. De todo el Tour de Francia entero, de todas las estructuras millonarias, de todos escaladores de élite y de todos los bloques tácticos, en cuestión de unos pocos kilómetros, la carrera quedó reducida a la mínima expresión. 15 hombres solitarios en las rampas de la montaña. Solo 15 sobrevivientes de los más de 150 que habían tomado la salida por la mañana en Mulhouse. Ese grupo selecto de 15 unidades representaba la realidad absoluta del Tour de Francia a esas alturas del día y metido con total solvencia en el corazón de ese selecto club de elegidos, sin mostrar una sola queja en el rostro, marchaba firme el mexicano Isaac del Toro. Detén el análisis un segundo y dimensiona la magnitud real de lo que esto significa para el ciclismo de nuestro continente. Un corredor debutante al que la prensa internacional llevaba 7 días consecutivos tachando de apagado, de hundido en la miseria y de estar completamente desprovisto de reservas físicas, estaba aguantando con una solvencia pasmosa el corte más selectivo, violento y destructivo de toda la segunda semana de la carrera más importante del mundo,
rodando codo a codo con los 15 mejores ciclistas del planeta sin toser, sin descolgarse un solo centímetro y sin necesidad de pedir asistencia a su coche de equipo. Fue en medio de esa atmósfera de agonía pura donde se produjo el movimiento que estuvo a punto de hacer saltar la carrera por los aires de forma definitiva. Cuando faltaban exactamente 11 kilómetros para cruzar la línea de meta y la pendiente se endurecía de forma notable, Florian Lipowitz lanzó un ataque descomunal desde el grupo de los 15 sobrevivientes. El corredor alemán no lo hizo como un farol publicitario o un movimiento de distracción. Lipowitz, que venía realizando un tour extraordinario y se encontraba metido de lleno en la pelea por los puestos de honor de la clasificación general individual, había elegido con una precisión quirúrgica el momento más oportuno de la tarde, con la carretera apuntando hacia arriba, con las piernas de todos los presentes quemando por el ácido láctico y con el pelotón entero rodando en la zona roja de sus capacidades cardiovasculares. Si a un escalador del nivel de Lipowitz el grupo le otorgaba una ventaja mínima de 10 segundos en esa sección del puerto, la etapa 14 habría cambiado de dueño de forma irrevocable en ese mismo instante. Sin embargo, no le permitieron tomar ese margen de maniobra porque, desde el fondo de ese mismo grupo reducido, salieron dos hombres con el cuchillo entre los dientes a cerrar el hueco de forma inmediata, Sepp Kuss y Jonas Vingegaard. La estructura completa del Team Visma-Lease el equipo que lleva años enteros disputándole la hegemonía del Tour a Tadej Pogačar, se puso al frente de la persecución para apagar el incendio provocado por el alemán y consiguieron su objetivo con éxito. Neutralizaron por completo el demarraje de Lipowitz y devolvieron la estabilidad táctica a la carrera, pero lo que los directores del Visma nunca calcularon de forma correcta en sus pizarras fue el altísimo precio biológico que sus líderes tendrían que pagar por haber realizado semejante esfuerzo de contención a tan pocos kilómetros del final. Piénsalo de esta manera para dimensionar la gravedad del escenario. Jonas Vingegaard acababa de quemar un cartucho físico tremendo al tener que cerrar en primera persona un ataque durísimo a 11 kilómetros de la línea de meta en pleno Puerto Finali. Después de haber soportado 4 horas consecutivas de una auténtica montaña rusa bajo la lluvia constante de los Vosgos. Y lo peor de todo es que a la carrera todavía le quedaba por delante su tramo más hostil, porque en ese instante era crucial mirar con detenimiento quiénes integraban ese selecto grupo de 15 sobrevivientes y qué se estaba jugando exactamente cada uno de ellos en el asfalto. Aquello no era una grupeta de 15 turistas coronando una montaña el fin de semana, eran 15 hombres de élite con 15 cuentas pendientes listos para saltar a la yugular del rival. Tadej Pogačar viajaba sólidamente vestido de amarillo, dominando el Tour a su antojo y buscando con ambición su cuarta victoria de etapa en esta edición. Jonas Vingegaard marchaba en la segunda posición de la general individual, perfectamente consciente de que cada jornada que pasaba sin morderle tiempo al esloveno era un día menos para salvar su corona. Remco Evenepoel iba tercero, defendiendo con uñas y dientes un podio que tenía a varios escaladores respirándole directamente en la nuca. Paul Seixas, el joven prodigio local, corría con la motivación extra de cazar el maillot blanco de mejor joven que ese día llevaba el español Juan Ayuso, espoleado por una carretera abarrotada de banderas francesas que gritaban su nombre con locura. Ayuso lógicamente se exprimía para defender esa prenda blanca, mientras que Isaac del Toro viajaba en la séptima posición sin absolutamente nada que perder ni ningún liderato que defender con cautela. Esa falta de presión convertía al muchacho de Ensenada en el corredor más peligroso de todo el grupo, porque cuando un ciclista de su talento no tiene nada que perder, es el único que puede arriesgar al todo o nada. Las rampas finales del Col du Haag se empinaron de forma salvaje justo en el tramo definitivo, ahí donde las piernas ya no responden y el cuerpo pide clemencia. La agonía era visible en cada rostro, bocas completamente abiertas buscando oxígeno, hombros descuadrados por el esfuerzo y miradas clavadas de forma hipnótica en la rueda delantera. Faltaba muy poco para que todo estallara en 1000 pedazos. A exactamente 1 kilómetro y 600 metros para coronar la cima del Col du Haag, la lluvia por fin había dado una tregua, pero el asfalto seguía luciendo negro, brillante y sumamente traicionero. Todos sabían que en esos 1600 metros se decidía la gloria del día, porque después ya no quedaría carretera suficiente para enmendar ningún error táctico. En ese momento de tensión insoportable,
15 pares de ojos se clavaron en un solo punto del grupo, el maillot amarillo de Tadej Pogačar, y cuando todo el pelotón vigila al mismo hombre, el desenlace es inevitable. Pogačar se levantó sobre sus pedales, lanzó un latigazo seco en la zona más dura del puerto y se marchó en solitario hacia la cima, cruzando la meta minutos después para firmar su póker de victorias. Pero detrás, la verdadera batalla por el segundo puesto del Tour de Francia acababa de comenzar. Unos segundos más atrás de la exhibición en solitario del líder de la carrera, apareció el trío de perseguidores buscando con desesperación el segundo lugar en la meta de Le Markstein. Jonas Vingegaard, con la jerarquía de sus 2 Tours de Francia ganados, Paul Seixas, la gran esperanza gala impulsada por el rugido de su propio país, e Isaac del Toro, el joven mexicano que venía callando bocas a base de puro pedal. Los últimos metros hacia la línea de llegada no presentaban una subida limpia, sino un terreno sumamente incómodo, un repecho rompepiernas donde el asfalto sube y baja de forma caótica, obligando a los corredores a decidir con precisión matemática el segundo exacto para lanzar el esfuerzo final con las piernas completamente destrozadas por el ácido láctico. Paul Seixas, ansioso por regalarle una alegría monumental a la afición francesa, fue el primero en levantarse sobre la bicicleta y a abrir el sprint a falta de 300 metros. Sin embargo, Isaac del Toro mantuvo una frialdad y una madurez táctica verdaderamente asombrosas. Esperó con paciencia, midió la distancia exacta respecto a las vallas publicitarias y cuando restaban apenas 200 metros para la línea, desató un sprint furioso, violento y descomunal. En cuanto el corredor de Ensenada cambió el ritmo en el llano, simplemente no hubo respuesta humana posible. No lo hubo por parte de Seixas, que se quedó clavado tras su intento inicial, ni por parte de Jonas Vingegaard, que terminó pagando el carísimo precio de haber gastado su mejor cartucho 11 kilómetros antes persiguiendo a Lipowitz. Isaac del Toro cruzó la meta en una monumental segunda posición a 38 segundos de Pogačar, firmando un histórico 1-2 para el UAE Team Emirates en la alta montaña del Tour y terminando por delante del segundo tercero y cuarto de la clasificación general el mismo día. Con este resultado, el mexicano asciende al 7º puesto de la general y se coloca a menos de un minuto del maillot blanco que ahora comanda Seixas. El debutante al que la prensa europea daba por enterrado hace 8 días, les acaba de pasar por encima a los nombres más sagrados del planeta en un sprint de pura rabia. Dime en los comentarios, con la exhibición de hoy, ¿crees que Isaac del Toro le arrebatará el maillot blanco a Seixas y lo llevará hasta París? Te leo aquí abajo.